Buenos días, señor Rafa Rius. Buenos días, señor Manolo y nuestra audiencia. Pues vamos a charlar un rato. Vamos a hablar de elecciones en Cataluña. Ya has visto que no te he puesto el segador como me exige el guión, pero yo el guión yo me lo salto. Bueno, el segador, cosas de esas. Sabes que yo los himnos, ni siquiera las barricadas, son mi fuerte. A mí banderas, himnos y estandartes varios no me interesan. Bueno, Vale. cuando usted quiera. Pues eso, elecciones en Cataluña, cuéntame, yo no te voy a hacer ninguna introducción porque Pues creo que eso. no vale la pena a estas alturas decir lo de que va a haber elecciones en Cataluña, que se presentan Estos días es cuando empieza la campaña Pues vale. para las elecciones, donde casi 6 millones de catalanes están llamados a votar el próximo 12 de mayo. O sea, Vaya. ya lo tenemos ahí mismo. De aquí un par de semanas tenemos elecciones en Cataluña para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. Y serán unas elecciones muy abiertas, de resultado incierto y en las que los pactos serán decisivos. Hay 8 partidos que cuentan actualmente con representación en el Parlamento. Solo hay una cara nueva, si no recuerdo mal, luego lo veremos, es la de Comuns, y el resto son viejos conocidos de la política catalana y de ellos 6 ya repiten porque se presentaron en las anteriores elecciones. Entre los repetidores están Salvador Illa, del PSC, Partido Socialista Català, Pere Aragonès, el actual presidente de Esquerra Republicana, incluso repite Ignacio Garriga, de Vox, Jessica Albiach, Carlos Carrizosa, de Comuns, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y Alejandro Fernández, del PP. Y también, por supuesto, está entre los candidatos un expresidente, el señor Carles Puigdemont. Y, bueno, sí, me he equivocado, perdón, la que no repite no era de Comuns, sino de las CUP. Era una diputada del Parlamento por Tarragona, Laia Estrada. Correcto, vale. Bueno, si te parece, vamos a dar un breve repaso para ver quién es quién. Brevísimamente. Explíquese entonces, a ver. Sí, dime. ¿Por quién vas a empezar? ¿Por los más populares? Por nuestro buen amigo y bien conocido, después de tenerlo todos los días en la tele, durante más de 3 años, el señor Salvador Illa, el ministro socialista de Sanidad, Sí. que estuvo ahí durante la pandemia. Sí, señor. Y que ahora anda declarando por las comisiones del Senado sobre lo de las mascarillas, pero se ve que ya los ha mandado al... Bueno, siga. Hombre, es que, claro, si vamos a responsables políticos, el último responsable era él. Pero es difícil que se enterara de nada en unos momentos tan difíciles como esos. Y bueno, si se ha llevado por delante uy, ahora no me sale el nombre, al diputado valenciano. Ábalos. Ábalos, perdón, que no me salía. Si se ha Vale. llevado por delante a Ábalos, que no se había enterado de nada, precisamente por no haberse enterado, pues bueno, ahora quieren que la cosa llegue hasta Salvadorilla y no me extrañaría que hicieran responsable a Sánchez, que en definitiva es de lo que es la pieza mayor que tratan de cazar. Bueno, pues el líder socialista del PSC, Salvador Illa, parte como favorito en las encuestas. Ya ganó las elecciones del 21, pero como recordamos no pudo gobernar dada la mayoría absoluta de las formaciones independentistas, es decir, de Junts y de Esquerra Republicana. Es una persona que ha llegado a la política sin ser realmente
abogado, que es lo más normal, o economista. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Y, bueno, como decía, acabó acaparando todo el protagonismo al frente del Ministerio de Sanidad. Recordemos que sorprendió que, sin ser médico, fuera puesto al frente de Sanidad durante lo que duró la pandemia, ¿no? Un año después se fue para Cataluña y abrió, según él, una nueva etapa de conciliación. Y es lo que intenta en estos comicios, ¿no? Hacer un poco de mediador entre los españolistas recalcitrantes y los independentistas. En segundo lugar, pero no por ello menos importante, está el señor Pere Aragonès, de Esquerra Republicana de Cataluña, que es el actual presidente y que busca reeditar la presidencia. Bueno, desde su partido lo definen como un hombre dialogante, que no es, siendo cierto y además siendo discreto, no es una persona que tenga el habitual énfasis que ponen todos los independentistas, y lo cual le ha suscitado muchas veces las críticas de los independentistas más radicales, ¿no? Como digo, es una persona pragmática y discreta, suele huir de las redes sociales y, bueno, intentará hacer estos valores para que este 12 de mayo pueda reeditar la presidencia de la Generalitat, que no olvidemos que la ostenta ya hace 4 años, desde 2020, en que se convirtió incluso en el presidente más joven de la historia de Cataluña. Pues a continuación está Junts, que presenta, como ya se esperaba, al señor Carles Puigdemont, el expresidente, que fue, como recordamos, el artífice del camino hacia la independencia fallida y que se fue por piernas hacia Bruselas en 2017 para evitar ser juzgado por su papel en el proceso. Y desde Bruselas concurrirá a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Porque si algo tiene en claro Junts es que son conscientes del tirón electoral del expresidente entre el electorado independentista. Así que han decidido incluir la candidatura, poner su nombre en las papeletas y a ver qué pasa. Bien, su objetivo no es otro que, según él, culminar lo que empezaron en 2017. O sea que, es decir, la República Catalana de 10 minutos. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, bueno, y eso sí, ha dicho que si no lo consigue abandonará la política porque no se ve como jefe de la oposición. Bueno, bien. Ese es Puigdemont. Después tenemos a Laia Estrada, que es la apuesta de la CUP. Las CUP, la coordinadora de Unidad Popular, según todas las encuestas, están en un claro descenso. Y es la única cara nueva entre los que se presentan. Es diputada de la CUP por Tarragona, en el Parlamento català, y bueno, intentará mejorar los 9 escaños que consiguió Dolors Sabater en el 21, pero como digo, según todas las encuestas, lo va a tener bastante complicado. Recordemos que Junts forma parte de la parte, digamos, más izquierda dentro del independentismo catalán. La CUP, ¿te refieres? Sí, la CUP. Vale. Pero para ello va a tener que dar la vuelta a las encuestas que, como digo, pronostican una caída de los votos. Después tenemos a Jessica Albiach, de Comuns, que recordemos que Comuns es también un partido de izquierdas, nacionalista, pero no independentista. Estuvo liderado por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero repite cambiando de aliados. Es decir, antes iba siempre con Podemos y ahora, vistas las nulas expectativas electorales de Podemos, va a concurrir junto a Sumar.
Bien. Que también tiene unas expectativas Sí, bastante, que te cagas, ¿no? Bueno, en fin. bastante poco halagüeñas, que se dice. Pero Pero bueno, de todas maneras, els comuns en Cataluña, especialmente en Barcelona, pero en Cataluña, tienen una, digamos, independencia de lo que se organiza desde Madrid, es decir, desde lo que podía ser Sumar de Yolanda Díaz. Tanto ellos y ellas como más país se declaran y exigen autonomía para autogobernarse, tomar decisiones, aunque a nivel estatal puedan concurrir en coalición, pero reclaman su obediencia catalana e independiente de las direcciones de Sumar Madrid. sí, yo creo que Yolanda Díaz eso lo tiene claro, vamos, Bueno, que pues en algunos sitios parece que no tanto, pero en fin. no creo que se atreva a meter baza en Cataluña, Mm, porque además es que, aparte de que es posible que estas elecciones sufran un descenso, pero sí que tienen un suelo electoral bastante importante, mm, no solo por el prestigio que tenía Ada Colau, sino también por el hecho de que representan un sector importante del nacionalismo que, como tú decías, quieren más autonomía, pero no quieren separarse de España, digamos. Entonces, hay una minoría, porque nunca ha sido un sector mayoritario dentro del nacionalismo, pero ese nacionalismo autonomista sigue teniendo un suelo electoral y, por lo tanto, es posible que los diputados que obtengan puedan ejercer de bisagra o tengan su importancia a la hora de los pactos, ¿no? mm. Porque no olvidemos que eh, supuso, el común sumar supuso a nivel nacional el detonante para el anterior adelanto electoral y ahora para que Pedro Sánchez tuviera que renunciar a presentar los presupuestos generales. Pero bueno, a continuación está Carlos Carrizosa, que este sí que lo tiene bastante negro, a pesar de que recordemos que hace 2 elecciones Ciudadanos fue el partido mayoritario. Sí, señor. Entonces, que bueno, Ciudadanos es el partido de los antinacionalistas, antiindependentistas y claramente españolistas, ¿no? Sí, señor. Entonces, la esperanza de Ciudadanos para evitar su desaparición es bastante complicada y eso que hablamos de Cataluña, que es su cuna, ¿no? Recordemos que Ciudadanos nació en Cataluña con Albert Rivera y que a pesar de ello sus esperanzas de revalidar un número considerable de diputados son bastante escasas, ¿no? Mm. Pero bueno, a pesar de todo, pues el señor Carrizosa tiene ante sí el reto de mantener su representación en el Parlamento, ¿no? O por lo menos que su descenso no sea un batacazo electoral, vamos. Es decir, que recordemos que en las últimas elecciones le han dejado a Ciudadanos sin representación a nivel nacional y muy escasa desde el punto de vista autonómico y municipal. Por lo tanto, intentará, después de rechazar una candidatura conjunta con el PP que pretendía fagocitarlo, bueno, se presenta como siempre como el único garante contra el independentismo y tal y cual. Pero vamos, ya digo que lo tiene bastante mal. Por parte del PP se presenta el señor Alejandro Fernández, que la cosa más destacable de Alejandro Fernández, que repite como candidato del PP tras las últimas elecciones catalanas, después de obtener el peor resultado de la historia del PP en Cataluña, recordemos que quedó como última fuerza parlamentaria con solo 3 escaños, lo tenía bastante difícil porque se opuso claramente a la dirección nacional del partido por los intentos de Alberto Núñez Feijóo de intentar dialogar con Junts para evitar la subida de Pedro Sánchez al poder.
intentar su investidura contando con las derechas independentistas de Junts. Eso cabreó mucho a Alejandro Fernández, y porque él sí que es de los de España una grande y libre, y bueno, se distanció de Núñez Feijóo y ahora se vuelve a presentar esperando superar, parece que las encuestas dicen que sí, que algo más va a obtener, esos 3 diputados. Ha dicho, eso sí, que estaría abierto a pactar con el Partido Socialista siempre que el soberanismo pase a la oposición. O sea que no, porque lo que sí que está claro, como luego veremos, es que el soberanismo en Cataluña parece que lo tiene claro. Otro viejo conocido de la política catalana es el candidato de Vox, el señor Ignacio Garriga. Sí, señor. Como cabeza de lista, después de conseguir en las últimas el sorpaso a Ciudadanos y al PP. Ojo, recordemos que en la anterior cita se quedó como cuarta fuerza política en Cataluña por delante de Ciudadanos y del PP. Bueno, pues se presenta, pues bueno, ¿para qué vamos a hablar? Pues con un discurso duro contra el independentismo y la izquierda, y bueno, y su mayor propuesta es que se va a dedicar a combatirlos, tanto el independentismo como con la izquierda. Así que con todo este panorama de candidatos, el resultado para el 12 de mayo es más que incierto, no solo por ese día, sino por los posibles pactos postelectorales en unas elecciones muy reñidas a 3 bandas. El PSC, Junts y RC, según todos los pronósticos, van a obtener unos resultados muy similares, a diferencia de lo que ocurrió en el País Vasco, donde el PNV y Bildu estaban claramente destacados sobre el Partido Socialista de Euskadi. Pero aquí no, aquí socialistas, Junts y Esquerra Republicana llegan a las elecciones muy igualados. A pesar de ello, lo más probable, y a pesar de sus diferencias, que no son pocas, lo más probable, digo, es un nuevo gobierno independentista de Junts y Esquerra Republicana, en todo caso con la ayuda del independentismo más a la izquierda, de las CUP, si falta hiciere, ¿no? Porque el Partido Socialista de Cataluña, aún en el hipotético caso de ganar, se vería relegado al ser el único partido mayoritario no independentista. Y estando clara la imposibilidad de pactar con el PP y con unos Ciudadanos semidesaparecidos, junto con Podemos, no lo olvidemos, que Podemos Cataluña también está prácticamente desaparecido. Y es muy, muy, muy complicado que, a pesar de sus pactos a escala nacional con Esquerra y con Junts, esto se pueda reproducir en la Generalitat. O sea que así están las cosas, y la solución el próximo 12M. Bien, ¿y tú tienes previsiones? No, ya he dicho que yo estoy de acuerdo con que lo más probable es que las cosas sigan como están, es decir, un gobierno Junts, Esquerra Republicana. ¿Pero gobernando quién? ¿Illa o Aragonés? Eso es más difícil que acertar la Bonoloto. No, porque ya digo que llegan los 3 muy juntos. Entonces, lo que sí que está claro es que Illa es el más difícil de que llegue a la presidencia de la Generalitat, porque está solo. Es decir, no tiene nadie que le sume para pactar, porque sumar, a pesar de su nombre, no creo que le dé para obtener una mayoría absoluta. En cambio, Junts y Esquerra Republicana sí, y por lo tanto lo más previsible es que vuelvan a repetir. Pero dice que Aragonés, Esquerra han dicho que no les gusta mucho lo que les ha estado haciendo Junts durante estos últimos 3 años, no aprobándole los presupuestos, y que ahora llegar a la precampaña o a la campaña electoral pidiendo unidad,
les ha recordado concretamente a Aragonés que esa unidad él la hubiera necesitado hace 3 años o 2 años o los últimos meses aprobando los presupuestos, y que pedir unidad habiendo tumbado los presupuestos y provocando unas elecciones hace unos meses, pues no somos de fiar y los programas son muy diferentes. Recordemos que Junts es la derecha de Cataluña. Sí, no, sí, no está claro. Pero también dice Junts que Aragonés es que es muy tibio, demasiado prudente, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas diferencias, cuando llegue la hora de la verdad de los pactos postelectorales, las aparcarán porque entre los dos hay un bien superior común, que es la lucha por la soberanía de Cataluña, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ese argumento se va a imponer a las lógicas diferencias, por otra parte, entre un Junts, un partido independentista, pero claramente de derechas. Recordemos que es la antigua Convergencia, es el partido de los Pujol, del señor Mas, etcétera, ¿no? Y Esquerra Republicana, que aunque no sea una izquierda radical y revolucionaria, pero sí que se reclama claramente de izquierdas y sobre todo se reclama republicana, ¿no? Es decir, antimonárquica. Pero ya digo que mi opinión, o sea, mi sensación, digamos, es que todas esas diferencias las aparcarán a la hora de pactar después de las elecciones, porque no veo a ninguno de los dos pactar con el PSC. Digamos que la otra solución lógica sería el pacto Esquerra Republicana con un partido republicano que es el Partido Socialista de Cataluña, que teóricamente también es republicano y que teóricamente también es de izquierda moderada. Pero eso, que sería lo lógico, yo lo veo bastante improbable. Vale, de todas maneras, tú sabes que ahora el PSP, el Partido Socialista de Cataluña, PSC, está apoyando a Aragonesa. Sí, pero también Illa ha dejado muy claro que él de soberanismo no quiere saber nada, ¿no? Sí. Es decir, sigue la doctrina del PSOE de que España es una y aquí no se me separa ni Dios. Pero también es que la Republicana ha hecho ya unas declaraciones más tibias sobre el hecho del proceso y de repetir lo que dice Pujol, de volver al kilómetro cero del proceso y repetir todas las andanadas del pasado. Así que veremos. Bueno, Sí, no, por eso te digo que hay un factor de incertidumbre muy claro, sí. pero que si nos basamos en la lógica y en la historia reciente, ya decía que lo más probable era un gobierno de Junts y RC, sin saber quién de los dos estará algo por encima del otro, porque ya digo que ese triple empate aproximado es lo más previsible. Muy bien. ¿Le ponemos música a esto, Rafa? Vale. Pues vamos a ello. Seguimos en Es lo que hay con Rafa Rius. A ver, Rafa, el tema del día, de hoy, de ayer, de anteayer y me temo que de una larga temporada. Sánchez. Hasta el lunes. Hasta, bueno, el lunes será el posible desenlace, pero después vendrán las consecuencias de ese desenlace. Si me quedo, no veas la que van a decir. Si me voy, pues a gobierno de interinidad en funciones hasta que se pueda convocar nuevas elecciones, que para convocarlas tiene que pasar un año de la última disolución de las Cortes, es decir, hasta el, 26 de mayo. un año tiene que pasar para volver a convocar elecciones, o una moción de confianza, que sería lo más útil, ganarla, pero siempre le quedaría el ay de, bueno, lo que le dicen desde la oposición. En fin, veremos el lunes cuál es la fumata blanca que sale de Moncloa y nos enteramos cuál ha sido la reflexión que tú titulas Sánchez
farol o verdad. Y él dice que está reflexionando porque está muy jodido, porque se han metido con su familia, especialmente con su mujer, su compañera Begoña Gómez. Pues a ver Por cómo lo ves. cierto, en la carta, en la famosa carta que publicaba el miércoles pasado, hay un dato insólito. Y Sí, es que reconoce en público su total enamoramiento de su esposa, ¿no? Es sí, decir, que es una carta personal. no es muy habitual que los dirigentes políticos Digan eso. confiesen sus amores en público. No, lo digo, bueno, la contestación es que es una carta personal dirigida por Pedro Sánchez como persona y no una carta del partido, ni siquiera del gobierno, ni siquiera escrita por asesores o gente cercana, núcleo duro que dicen, sino que dice que está redactada por él y por Begoña, por su mujer, por su compañera. Sí. Bueno, está bien que diga que está enamorado, ¿por qué no? Pues sí, está muy bien. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, la noticia saltaba el pasado miércoles en el que Pedro Sánchez anunciaba que cancelaba su agenda, de momento, para reflexionar sobre si debe continuar al frente del Ejecutivo Mm, o renunciar a lo que él llamaba ese alto honor. mm, El detonante fue la denuncia presentada contra su mujer, Begoña Gómez, y el anuncio de Sánchez llegó horas después de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid abriera las de diligencias de investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a raíz de, cómo no, una denuncia del llamado sindicato, que no sé qué tiene el sindicato, porque son 4 abogados. Y yo recuerdo que sindicato era una organización de masas, aquí las masas no se ven por ningún lado, pero bueno, manos limpias, como siempre, denunciaba y, como de costumbre también, no aportaba ningún tipo de pruebas, ni testimonios, ni nada que se le pareciera. Simplemente lo hacía a partir de unas informaciones aparecidas en medios digitales. sí. A Y es pesar importante que digamos que la denuncia pide que se abran diligencias, que se investigue, pero no imputa ni se querella no hay ninguna imputación eh, contra Begoña Gómez aún. no, qué va, pero sí es que es muy Es curioso una hostia lo que hace el juez, ¿no? Es un- porque el mismo, ahora no me acuerdo del nombre y prefiero no acordarme, como diría el Quijote. Bernat, De- Bernat es el de manos limpias. sí, Sí, pues decía con todo el cinismo y todo el morro que lo más probable es que, porque la última noticia es que la Fiscalía ha solicitado la revocación del auto y el archivo de la causa. sí. Eh, Porque, bueno, parece ser que fue notificado al Ministerio Público cuando la noticia de la admisión a trámite ya se había publicado en otros sitios, pero de momento la Fiscalía ha pedido la revocación del auto, ¿no? Y el archivo de la causa. Pero el señor Bernat decía con todo el morro que no pasaba nada. Si la cosa no prosperaba, daba igual, porque como si había algún responsable, eran los medios digitales que habían publicado esas fake news, ¿no? Esos bulos. Mm, Porque él se había limitado a reproducirlo y pedirle al señor juez, que supongo que sería de la familia, que por favor investigara esas noticias. Pero hombre, vamos a ver, sin ninguna prueba ni ningún testigo, ¿cómo se atreve él a presentarlo y el señor juez a admitirlo? sí, O sea, yo leo en el jueves cualquier chorrada y digo en el jueves con todo el respeto, que se lo merece además. Y entonces el señor juez dice, es que lo ha leído en el jueves, pues vale, pues admito a trámite la querella. Hombre, es ridículo, vamos. Pero en este país y sobre todo en el ámbito judicial ya hay pocas cosas que nos sorprendan.
En cualquier caso, la cosa va para adelante y, bueno, la situación es la que ya desencadenó. Supongo que ahí hay una línea roja y Sánchez ya este miércoles diría, bueno, rien ne va plus, que dicen los casinos, hasta aquí hemos llegado. Es decir, ya es absolutamente inadmisible, ¿no? Sí, porque claro, después de la ridícula admisión por parte del juzgado y a pesar de que Sánchez, en una clara frase ingenua, dice que él, a pesar de todo, sigue confiando en la justicia, pues muy bien, que siga confiando. Además, hay una anécdota muy curiosa y absolutamente incomprensible, y es que al parecer se ha comprobado que uno de los supuestos delitos que se le imputan en estos artículos digitales tiene su origen en una confusión de nombres con otra persona llamada Begoña Gómez, que Sí, imagino que en España habrán varios cientos. sí, eso ya está sustanciado, porque eso ya se declaró como un error importante, incluso por parte de quienes los habían publicado, algunos de los medios, que no habían comprobado que Begoña Gómez era una señora industrial, creo que de Cantabria, que tenía algo de negocio de hostelería o algo parecido, y que había solicitado una subvención. Y bueno, estos publicaron que era la Begoña Gómez, esposa de Pero Sánchez. Bueno, incluso, Manolo, yo no me resisto a pensar que lo sabían. Es decir, que sí, sabían que no era ella, pero bueno, sí, enreda que algo queda, ¿no? Es decir, tú ensucia bien las cosas porque luego al final resulta que cuando se va a aclarar el mal ya está hecho. Recordemos lo que le pasó al expresidente portugués Antonio Costa, que le pasó algo parecido, de una confusión de nombre, porque Antonio Costa también son dos, tanto el nombre como el apellido, bastante frecuentes, tanto en Portugal como en España. Pues bueno, el mal ya está hecho, él ya había dimitido, habían conseguido lo que querían, habían convocado nuevas elecciones que, como sabemos, dieron como resultado que el partido de Antonio Costa perdiera y consiguieron lo que querían, el mal ya estaba hecho. Salvando las distancias, era algo parecido a lo que le pasó aquí a Mónica Oltra. Aquí Mónica Oltra dimitió y aunque al final del recorrido judicial se ha quedado claro que ella no tenía absolutamente nada que ver con lo que se le acusaba, pero ahí está, es decir, retirada de la política y truncada una carrera bastante importante dentro del ámbito político, no solo valenciano, sino nacional, ¿no? Bueno, pues lo que pretendían con lo de Begoña Gómez, que por supuesto no no era el principal objeto de sus bulos y sus mentiras, iban a por su marido, evidentemente, pero digamos que lo que pretendían, entre otras cosas, ya ha empezado con la reacción de Pedro Sánchez, por otra parte, yo diría que comprensible, porque es que llevan desde las elecciones pasadas, no han dejado de enmerdar la situación, pues yo creo que es comprensible que esté harto y que haya optado por reflexionar al respecto. Ahora se suscita la duda de qué va a pasar, ¿no? Es decir, después de que la Fiscalía solicitara la revocación de la imputación del juez, etcétera, pues bueno, el próximo lunes 29 de abril, según manifestó, Sánchez comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión. Es decir, permanecer al frente del Ejecutivo o dimitir. Entonces ahí se plantean, aparte de que si así las cosas no se descarta que Sánchez presente en el Parlamento una moción de confianza, el problema que tiene el PSOE es que en caso de dimisión no tiene ningún candidato ni candidata con la imagen y el tirón electoral que tiene actualmente Pedro Sánchez. Entonces, bueno, tampoco es de descartar, como decía, esa moción de confianza que lo reafirme y lo refuerce como presidente del gobierno. Porque en caso de dimisión, tú lo recordabas,
hay un artículo, creo que es el 115 de la Constitución, que establece que no se pueden convocar elecciones hasta que no haya pasado un año. Creo que el año se cumple el 29 de mayo. Y bueno, era la fecha mínima para poder disolver las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, la excepción sería si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato obtuviese la confianza del Congreso, pero como no ha sido así, pues no se han repetido las elecciones y la segunda opción sería que si su periodo de reflexión lo lleva a considerar que debe seguir a pesar de los ataques a su entorno familiar, pues estos ataques, por supuesto, continuarían incluso cada vez con más saña. Cambiarían el González por el Sánchez. Váyase, señor Sánchez. Y pues sería difícil, una vez rotas todas las barreras de la corrección formal, pues sería difícil impedir que arreciaran los insultos, las descalificaciones, las falsas imputaciones, el linchamiento en las redes. Es decir, esto no es, por supuesto, casual, es una medida de ataque perfectamente planificada desde el minuto 1 de la investidura del actual gobierno, porque no olvidemos que el PP, que había sido, según él, injustamente despojado y, por tanto, según todos los que han hablado en el PP, y a pesar de toda la legislación vigente al respecto, el actual gobierno es ilegítimo, pues entonces, claro, si es ilegítimo, contra ese gobierno y contra su presidente y su familia, pues todo vale. Y todo acoso es perfectamente válido y, sobre todo, útil y comprensible. Entonces, bueno, ¿cuál de las dos opciones se anunciará el lunes? Yo no sé lo que pensarás tú. Yo creo que yo no lo tengo claro. Me parece que ambas posibilidades están bastante sobre la mesa. Porque esta vez lo han atacado por su franco más débil, que es su mujer. Pero claro, estamos a la de siempre. Tú podrás hacer lo que quieras, pero lo que no hay derecho es que mientan sobre tu familia, que al fin y al cabo su mujer ni siquiera está en la política. Entonces, a pesar de todo, yo me inclino por la segunda opción, y es que seguirá. Como mucho planteando una moción de confianza, pero ahí para mí la incógnita está en la actitud de su compañera. Es decir, si su compañera aguanta, continuará. Y habrá que ver qué capacidad de resiliencia y de aguante tiene Begoña Gómez, ¿no? Porque la pobre está aguantando de todo, sabiendo que no han conseguido imputarla ni responsabilizarla de nada ilegal, pero los ataques continúan, sabiendo que, como digo, es el flanco más débil del presidente. Y bueno, en todo caso, la carta publicada a la ciudadanía pues servirá como mucho, como toca de atención, pues para que algunos que no lo han hecho reflexionen acerca de eso que tanto se ha hablado estos últimos días y que tantas voces autorizadas han protestado en todo tipo de artículos y tertulias, de que no todo vale y de que hay líneas que no se pueden cruzar, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que si eso se produce, mi impresión es que Sánchez saldría reforzado y la legislatura tendría más posibilidades de acabar. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que, pase lo que pase, el PP no va a cejar en su empeño, incluso intensificándolo en lo que queda de legislatura, ¿no? Porque volvemos a lo que he dicho antes, la derecha siempre ha considerado, siempre, no de ahora, de últimas elecciones, sino en general, siempre ha considerado que el origen del poder es divino. Recordemos la famosa frase de Luis XIV, el Rey Sol, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Pues bueno, pues esa la podría afirmar la derecha porque, como pensaba Luis XIV, ellos opinan que el origen del poder es divino y que está destinado a ellos de manera natural, porque Dios obviamente está de su parte. Entonces, decida lo que decida Pedro Sánchez,
ellos van a continuar inasequibles al desaliento e incluso cada vez con calificativos más gruesos y con más falta absoluta de todo tipo de mesura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Pues muy parecido a ti. Yo también pienso que la opción más factible es una moción de confianza, porque además estos días se han pronunciado los líderes de los partidos de la investidura y todos le refuerzan o vuelven a insistir en que lo seguirían apoyando porque contra la derecha, la ultraderecha y el fascismo, han dicho algunos, no hay que rendirse. Y aunque a algunos no les guste del todo exactamente, pero sí que saben, sobre todo sabe Junts, sabe Esquerra Republicana, pero especialmente Junts, que si tumban el gobierno de Sánchez y a Sánchez, pues lo van a tener mucho más jodido con un gobierno de derechas y de ultraderechas. Es decir, que aunque algunos se tapen la nariz para apoyarlo, estoy pensando más que nada en Junts, que pone muchas más condiciones y se lo pone mucho más difícil, y a la menor le han dicho que tumbarían el gobierno. Yo creo que saben que si tumban a este gobierno y se provocan unas elecciones puede pasar lo de Portugal, aunque sea por un error, por una mentira, por una falsa noticia, por un ataque injusto o por lo que fuere. En unas elecciones en estas circunstancias la gente podía acabar votando a Feijóo y compañía, ¿no? Hombre, de momento el Partido Socialista ha reaccionado en pleno apoyando al presidente, ¿no? El Sí, mismo miércoles tuvieron una reunión los notables del partido, empezando por María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, por supuesto, el secretario de organización Santos Cerdán, y están todos por ver con qué estrategia pueden apoyar mejor al presidente para que no dimita, ¿no? Porque lo que sí que está claro es lo que decía yo antes, que lo tendrían mal en caso de dimisión, puesto que no hay ninguna figura dentro del PSOE que se acerque ni de lejos a la popularidad y el tirón electoral que tiene Sánchez, ¿no? sí. Entonces yo creo que van a poner todos sus esfuerzos en que se lo piense y no dimita. Pero repito, aquí para mí la figura clave es Begoña Sánchez, que es la directamente implicada injustamente. Bien, Pues pues eso es lo que tenía que contar al respecto. De todas formas, como digo, a partir del lunes veremos qué escenario se produce. muy bien, pues vamos a acabar en pocos minutos más, Rafa, Dime, como mucho 5, hablando del 25 de abril, la batalla de Almansa y el nacionalismo en el País Valencià, que eh, aprovechando las fechas, pues para acabar, vamos de efemérides. pues vale, El 25 de abril. sí, Recordemos que la batalla de Almansa, que se produjo durante el conflicto internacional de la Guerra de Sucesión Española entre los Austrias y los Borbones, y se produjo, como digo, el 25 de abril de 1707, sí, al principio del siglo XVIII. Y la batalla se produjo, como su nombre indica, en Almansa, muy cerquita de la frontera con Valencia, la actual provincia de Albacete, en los límites entre Valencia, Alicante y Murcia. Bueno, pues en ese enfrentamiento las tropas de Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V, que era nieto del rey Sol, de Luis XIV de Francia, y que, bueno, mandadas por el duque de Berwick, derrotaron al archiduque Carlos de Austria en una batalla que fue decisiva, aunque hubieron otras importantes, para el final de ese conflicto internacional que implicaba
no solo a Austria, al Imperio Austrohúngaro y a Francia, sino también estaban por medio otros países como Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es que las consecuencias al abrir las puertas de entrada hacia el Reino de Valencia, las consecuencias fueron que fue ocupado por las tropas borbónicas y quedaron abolidos sus fueros, junto con los de Aragón, tras publicar lo que se conoce como los decretos de nueva planta. Entonces, bueno, pues luego posteriormente se revocaron también los fueros de Cataluña, de tal manera que, y de Baleares, de tal manera que todo el antiguo reino de Aragón quedó suspendido sus fueros. Los únicos que los conservaron y los conservan a día de hoy fueron, como sabemos, Euskadi y Navarra, que en un principio en esta guerra estuvieron de parte de Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V, y la Casa de los Borbones, la Casa Real Francesa, con lo cual conservaron sus fueros hasta hoy. Bueno, pues eso es lo que se recuerda el 25 de abril. Hay que decir que la batalla tuvo también otras consecuencias. Por ejemplo, la más famosa y conocida fue el incendio deliberado de la ciudad de Xàtiva. Socarrats. Le conocen como Socarrats, evidentemente, efectivamente, pues, y que dio origen a que el retrato que hay en el Museo Municipal de Felipe V fuera colocado cabeza abajo, y hasta hoy continúa, incluso después de la visita del actual rey, el Felipe, en este caso uno más, sexto, que algunas voces monárquicas pretendían que fuera puesto al derecho, pero no, sigue estando cabeza abajo, porque vamos, quemar una ciudad y provocar numerosas víctimas, pues se lo merecía. Fue una batalla muy, muy sangrienta. Las bajas de los austrias entre muertos y prisioneros ascendieron a 7.000 hombres y numerosas pérdidas materiales de artillería y demás. Y en cambio el ejército borbónico solo perdió 1.500 personas. Como curiosidad sociológica que permanece hasta hoy en día, hay que recordar que había partidarios de los austrias, que eran conocidos como maulets, que andando el tiempo se convertirían en sinónimo de nacionalistas, los maulets, y los partidarios de los Borbones, que eran denominados con el término despectivo botiflers, sinónimo de centralistas y españolistas. Bueno, pues desde entonces, durante los siglos XVIII, XIX y XX, el País Valencià, junto a Cataluña, ha sufrido un constante ninguneo por parte de las sucesivas monarquías borbónicas, que a partir de este decreto de nueva planta fueron desposeídas de sus fueros y no se les ha permitido olvidar su derrota, tal día como el 25 de abril, en una derrota en la Guerra de Sucesión, de unas casas reales que en definitiva ni Cataluña ni el País Valencià les tenían. importaba. Sí. Era una cuestión totalmente ajena, pero bueno. Vale. Y de ahí podríamos situar, y con esto acabo, podríamos situar el 25 de abril en la batalla de Almansa, el momento histórico del inicio del nacionalismo político en el ámbito de eso que algunos conocen como els països catalans. Muy bien. Como anécdota final, en el País Valencià todavía pervive un dicho que recordaba en uno de sus discos Altany, que dice: "Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança". O otro que diu: "De ponent", que es donde está Almansa, "de ponent ni vent ni gent". Bueno, pues vale. Así quedamos, hemos recordado el 25 de abril y la batalla de Almansa. Muy bien, pues así terminamos también, Rafa. ¿Te parece? Me parece muy bien. La semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿vale? Vale, salud y buen día.
Salud.